Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Y mire, pues tenemos la continuación de un programa muy interesante en materia de prevención del lavado de dinero y las obligaciones notariales alrededor de este tema, pero además muchas cosas que usted tiene que saber sobre la prevención del lavado de dinero. Y para este tema tengo, desde luego como el programa pasado, un invitado experto en esta materia. Me refiero a mi amigo el licenciado Jorge Armando Lince de la Peña. Él es titular de la Notaría 26 de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias. Y me acompaña también la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita de la Notaría 30 en la demarcación de Jalapa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar otra vez en tu programa. Y, estimado auditorio, pues tenemos este tema que es muy interesante. Usted ya vio algunas cosas en el programa anterior, pero aquí vamos a continuar con muchos temas que es de su interés. Vamos a una cápsula y al volver estaremos viendo todos estos temas en relación con la prevención del lavado de dinero. Buenas tardes, soy Claudia Peto López, titular de la Notaría número 6 de Perote, Veracruz. Y mi consejo notarial es en el sentido de que se otorgue el documento de voluntad anticipada, que se informen previamente de los tratamientos médicos o de los procedimientos que se pretenden utilizar en la curación de la enfermedad que se padezca, cuando ya ésta sea irreversible, incurable. Este documento facilitaría a sus familiares el que la decisión que usted establezca ahí sea la que se ejecute por el representante que usted haya nombrado en ese documento notarial. Muy bien, pues vamos entonces al tema del día de hoy. La prevención del lavado de dinero, y ya le habíamos comentado en el programa anterior en qué consiste, por qué se da todo este tema en nuestro país y cuáles son esas actividades vulnerables donde participa el notario y tenemos que dar cumplimiento a todos estos requisitos. La vez pasada hablamos del expediente único y por qué los notarios del Estado y en general de todo el país tenemos la obligación de pedirle documentación personal. Y por eso a veces muchas personas acuden a la notaría y pues no les gusta tal vez cumplir tantos requisitos, pero esta es una exigencia de esta ley de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero. También le hablamos del límite al uso de efectivo y por qué no debemos de hacer operaciones donde usemos efectivo más allá de las cantidades que establece la ley. Pero recordarle que no es que respetando este límite pues ya no tengamos otras obligaciones. Por ejemplo, en materia de compra-venta de inmuebles, si nosotros usamos este límite al uso efectivo, que para este año sigue siendo un poco más de 830,000 pesos, no quiere decir que ese dinero ya no es fiscalizable, esto es, que ya no tengamos que explicarle al SAT de dónde salió este dinero, sino solamente es una prohibición de usar más de este límite de efectivo en cada operación. Muy bien, pero comentábamos precisamente que hay lo que se denominaría coloquialmente un prestanombres, que es un beneficiario final y que los notarios y todos los sujetos obligados tenemos que preguntarle a usted si existe o no este beneficiario final. ¿En qué consiste este concepto, Jorge, de beneficiario final? Bueno,
Una de las cosas que busca la materia de prevención de lavado de dinero es precisamente la trazabilidad de los recursos. Y Esto es de dónde viene. de dónde vienen y a dónde van, desde luego, de dónde vienen a dónde van. Y para el tema del beneficiario final, es importante entender que puede ser quien se beneficie de manera indirecta, ¿sí?, del negocio que se está celebrando, aunque no haya sido parte del negocio porque lo hizo a través de un tercero, o de dónde proviene el recurso, ¿sí? El recurso de la persona que está comprando, y en términos coloquiales lo vamos a decir como prestanombres, ¿sí? Aparentemente está comprando A, pero el recurso lo proveyó B. Entonces, si esta persona que fue quien aportó el recurso para el negocio jurídico, pues en realidad es quien tiene el interés jurídico. Y eso se determina como dueño beneficiario, como beneficiario final. O viceversa, si la persona que va a cobrar a nombre de otra persona, o por ejemplo, la persona que va a constituir una sociedad que la constituye y suscribe el capital social, pero en realidad el beneficio económico del negocio lo va a tener un tercero, ¿sí? Este es un beneficiario final, es un prestanombres. Y no está prohibido hacer negocios a nombre o por cuenta de un tercero, no está prohibido, pero hay formas legales. Lo que está prohibido o lo que trata de regular la ley de prevención del lavado de dinero es el ocultamiento de este tercero, ¿sí? Hay instrumentos a través de los cuales sí se puede hacer un negocio donde se beneficie un tercero. Lo que no puedes hacer es ocultarlo. Entonces, cuando existe un tercero o un beneficiario final, debes proporcionar la información, decir que sí existe y proporcionar la información de este beneficiario que está atrás del negocio jurídico. Claro, comentábamos fuera de cámaras de algo muy común. Usted puede y quiere ayudar a su hijo a adquirir un inmueble, un vehículo, y entonces le da el dinero, un dinero de origen lícito. Pero ¿qué cree? Que no hay constancia de que le dio ese dinero, ¿verdad? Entonces su hijo llega, compra el vehículo, compra la casa, y entonces además del tema de prevención del lavado de dinero, hay una discordancia fiscal, porque tal vez ese hijo todavía no trabaja, o si ya trabaja, pues no tiene el ingreso suficiente para tener ese dinero. Y entonces ya tenemos ahí un problema fiscal y de prevención del lavado de dinero. ¿Qué hay que hacer? Como bien lo dice Jorge, pues hay que darle trazabilidad a ese dinero. Es de dónde viene y a dónde va. Y entonces habrá que hacer una donación dineraria donde ese dinero está justificado por qué sale de esa cuenta. Pero, como bien lo decía la maestra María del Socorro en otro programa, pues generalmente tratamos de evitar eso. Entonces, es muy importante acudir antes ante el notario, platicar con su contador y decirle cómo queremos hacer ese negocio. Porque, como comentábamos en otro programa, pues generalmente ya llegan las personas con un negocio hecho, pagado, y ya nada más, casi nada más quieren llegar y firmar. Así es. ¿Y qué les decimos entonces, maestra, a estas personas? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues siempre es importante acudir al notario, acudir a su contador, y entonces él les va a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. Obviamente tienen que decir la realidad, tienen que decir los costos exactos de lo que el trámite que se está haciendo, pero el notario les va a decir cómo y cuándo, en qué momento, para hacerlo bien, para que no tengan problemas. Ahora, cuando vemos el tema de beneficiario controlador, no siempre es que las personas o los usuarios estén lavando dinero o estén obteniendo de una forma ilícita su dinero, porque como bien lo comentaba, cuando se trata de donaciones que los padres van a hacer a los hijos, pues vamos a hacerla, o que venden una propiedad y yo le voy a comprar a mi hijo una casa, por ejemplo, entonces no la vayan a comprar sin antes hacer una donación dineraria, como bien lo dice, porque no siempre es que haya esa maldad o esa intención de evadir impuestos, ¿no?, o que esté adquirido de forma ilícita ese dinero, sino que hay que hacerlo bien para que no haya tal vez malas interpretaciones. Malas interpretaciones jurídicas. Eso es un concepto interesante. Claro, y entendamos una cosa, mire, la tendencia
y una de las cosas que busca la prevención del lavado de dinero es desmonetizar. La realidad de las cosas es que en esa trazabilidad de recursos busca existir un mejor control sobre el recurso. Y hay que entender algo importante. Cuando nosotros, con dinero legal, compramos un inmueble y aceptamos dinero en efectivo en la venta de ese inmueble o pagamos dinero en efectivo legal en la venta de ese inmueble, es la manera más fácil de hacer ilegal un dinero legal. Y eso debemos entenderlo porque, o si no lo declaras, sino cuando tú tienes la justificación que vendiste un inmueble y muchas veces buscas ahorrarte en temas de impuestos, no sé, tal vez 3, 4 mil pesos y no puedes colocar 300 o 400 mil pesos que cobraste por fuera en efectivo. Entonces, realmente creo que debemos apegarnos a la realidad, debemos declarar las cosas como son y pues también si tenemos una carga tributaria, pagar, porque es lo que te está generando. Sabemos que los tributos se pagan con base en la utilidad que obtienes del negocio. Entonces, si tú no pagas impuestos, pues evidentemente estás haciendo ilegal un dinero que tienes la justificación del ingreso. Entonces, creo que no vale la pena, ¿no? Sí, claro, porque toda esta información, como ya se lo hemos repetido, los notarios y todos los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de dinero, pues tenemos que informarlos a la autoridad hacendaria, en específico al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de este servicio, que está adscrita a él, aunque tiene un grado de independencia, pero que finalmente es información para fiscalizar los impuestos y desde luego para tener toda esta información y evitar el lavado de dinero. Entonces, pero tenemos todavía muchos otros temas. Tenemos, por ejemplo, este tema del beneficiario final en materia de compraventa de inmuebles, que hay que declararlo si está, como bien lo decía Jorge, y si no hay, bueno, entonces establecer que no lo hay. Tenemos el tema de la documentación, que debe ser actual, debe ser vigente, etcétera. Y más que buscar o quejarnos porque nos piden mucha documentación, pues es como si cumplimos para no pues ser sujetos de observación. Y como se los repetimos, ir antes, preguntar, asesorarse con el notario y el contador para poder hacer un negocio que sea un negocio y no un problema, ¿no? Pero todavía tenemos otros temas más, Jorge, en materia de prevención del lavado de dinero, ¿no? Hay muchos temas, sobre todo en los recursos que utilizamos, porque podemos pagar con divisas, podemos pagar con joyas, etcétera, y eso es posible, pero como todo lo que le decimos, tenemos que encontrar la forma de cumplir las disposiciones. En materia de prevención del lavado de dinero, Jorge, todavía vienen algunos cambios. Hay una ley por ahí pendiente, una reforma a la ley pendiente, ya está muy trabajada, pero sobre todo, ¿cuáles serían las principales modificaciones que vendrían en ese proyecto? Bueno, cuando se implementa el sistema de prevención de lavado de dinero en un país, una de las cosas para el seguimiento del funcionamiento del sistema es que se le hacen evaluaciones al país, que es parte de Gafi. En México, por ejemplo, hacen una evaluación, hacen observaciones y con base en eso se tienen que hacer adecuaciones a la ley. En México, en la evaluación de 2018, surgieron algunas observaciones que se fueron a un proyecto que entró al Senado más o menos en el año 2019, donde busca robustecer algunas áreas para identificar a los clientes usuarios. Uno de los cambios relevantes precisamente se le va a dar un tratamiento más robusto al beneficiario final, porque actualmente únicamente tenemos obligación de preguntarle, ¿sabes si existe? Te dice sí o no. Si te dice sí, ¿me puedes proporcionar la documentación? Incluso tiene la posibilidad de decirte si existe, es fulano y no tengo la documentación de identificación.
¿sí? Entonces, no funciona en realidad nuestro sistema, aunque lo tenemos legislado, operativamente no funciona esa identificación de ese tercero beneficiario. Entonces, ahorita busca la reforma robustecer esas obligaciones, busca robustecer algunas otras obligaciones, por ejemplo, las entidades financieras que también tienen obligación en prevención de lavado de dinero de una forma distinta que los particulares, consultan listas de personas políticamente expuestas, donde las personas políticamente expuestas deben llevar un trato especial por virtud de la facilidad de obtener recursos ahí por cuestiones de corrupción, sobornos y otro tipo de figuras jurídicas que existen. Se va a robustecer estas consultas y el tratamiento de estas personas. Algún otro tipo de avisos que se buscan dar también y que ya van a ser sancionables, consulta de listas de personas bloqueadas, y en general las obligaciones van a crecer con la finalidad de aplicar debidas diligencias. Viene una que es un poquito delicada, que se llama perfil transaccional, donde nosotros como sujetos obligados vamos a tener la necesidad de encuadrar la actividad e incluso aspecto físico, que podemos caer en temas discriminatorios, pero la actividad económica de la persona que nos solicita el servicio con el negocio que está celebrando, ¿sí? Tiene que haber ese encuadre, porque si no, pues hay un indicio de que puede ser utilizado, ¿sí?, para lavar dinero. Entre otras obligaciones, sí, interesantes. Claro, y entonces, ¿de qué se trata? De que el sistema de prevención de lavado de dinero pues prevenga este lavado de dinero, y como le dijimos al inicio, no nada más es dinero que venga en financiamiento de terrorismo o dinero que venga de delincuencia organizada, sino todo tipo de dinero de origen ilícito. Este tema de las personas políticamente expuestas pues va a generar todo un apoyo al sistema anticorrupción que ya existe en nuestro país. Pero en materia notarial, insistimos, es muy importante el cumplimiento y que le diga a usted, estimado auditorio, al notario, toda la información exacta y completa. Esto no es un problema, no es que no se pueda usar un dinero de un tercero, sino que debe de existir la certeza de dónde sale ese dinero y a dónde va ese dinero. Y de esa manera, pues no tenemos ningún problema y cumplimos con toda la normatividad. Qué importante también, Jorge, es el tema de saber con quién estamos contratando, ¿verdad? Aunque tenemos muchas operaciones dentro del sistema financiero mexicano, compraventas con una hipoteca que nos da un banco, por ejemplo, una sociedad financiera de objeto múltiple, etcétera, y que están dentro del sistema financiero mexicano. Esto no quiere decir que no haya que cumplir, sino que tiene su propia normatividad, pero finalmente es el mismo tema, darle al notario la información adecuada. Claro, importantísimo lo que acaba de decir, saber con quién estamos contratando. Hay un tema importante, en materia de prevención de lavado de dinero, somos muchos los sujetos obligados, entre los que nos encontramos de manera, permítanme el término, institucional, notarios, corredores y agentes aduanales. En todas las demás actividades vulnerables, la relación jurídica se da entre las partes, entre sujeto obligado y cliente usuario. En el caso notarial, nosotros no somos parte del negocio jurídico. Nosotros damos fe, prestamos un servicio, pero los contratantes son otros. Entonces nosotros debemos identificar a las partes de un negocio en el que no estamos interviniendo, salvo prestando el servicio de fe pública. Muy bien, estimado auditorio, vamos a una cápsula y al regresar todavía le tenemos muy importante información al respecto. Mi nombre es Rubén Darío Álvarez Méndez, soy notario 9 en Perote, Veracruz, y hoy vengo a traerles un consejo notarial acerca de que se informen del documento de voluntad anticipada para que ustedes sepan el valor que les brinda este documento. En principio, les permite decidir cuando ustedes ya no puedan expresarse y estén padeciendo alguna enfermedad terminal que los tenga postrados, digamos,
y con ese documento ustedes determinan si desean que se extienda su tratamiento médico lo más posible o que ya no se extienda. Finalmente, el tema es una muerte digna, un derecho a nuestra conciencia. Acérquense a las notarías y los notarios estamos para ayudarles e informarles de todo esto. Gracias. Estimado auditorio, estamos de regreso en su programa Consejo Notarial y estamos hablando sobre prevención de lavado de dinero. Maestra María del Socorro, un último comentario sobre este tema. Solo comentarles a los clientes usuarios de las notarías que el pago del impuesto sobre la renta no es definitivo, que es preventivo y que al final de su ejercicio fiscal se va a acumular con todos los ingresos, se les va a ir acumulando con todos los ingresos que haya tenido en todo el año. Es un pago provisional. Así es, provisional. Entonces, si tienen taxis, si tienen algún negocio, algún restaurante. ¿Una sociedad? Exactamente. Entonces, en todo lo que participan y todos los ingresos que van a tener, se le van a acumular y al final, bueno, su contador tendrá que hacer ahora sí su cálculo de impuesto sobre la renta, que ya va a ser el definitivo al final del ejercicio fiscal. Pues un último comentario en materia de prevención del lavado de dinero para que nuestro auditorio pues no tenga nunca ningún problema con estos temas y pueda siempre pues tomar sus mejores decisiones. Bien, pues mi consejo sería si usted es usuario del servicio notarial, por favor proporcione la documentación que le solicita el notario, porque va también en beneficio del servicio que usted está solicitando. 2, si usted desarrolla a través de una empresa o de una actividad empresarial alguna actividad de las catalogadas como vulnerables, como las que mencionamos el programa pasado, enajenación de vehículos, servicios inmobiliarios, tanto de construcción como de intermediación, algún tipo de servicios profesionales, joyerías, alguna actividad vulnerable, sea cuidadoso en la implementación de sus políticas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Si es usuario de estos servicios, de la misma manera deberá proporcionar su información, es parte fundamental porque toda esta información que va a la unidad de inteligencia financiera es información que en cualquier momento puede ser comprobable y no queremos que al haber hecho usted uso de alguna de las actividades vulnerables sea sujeto de una revisión que desemboque en consecuencias legales por no haber proporcionado la documentación correcta. Así es, bueno, multas, tal vez denuncias penales, etcétera. Correcto. Entonces, de eso se trata precisamente este programa, de darle a usted la información que necesita, pues para no tener ningún problema legal. Y mire, es tan importante que se ponga la información real y le tenemos que insistir mucho en esto. Mire, llegan muchos clientes a la notaría y nos dicen, oye, ¿qué precio le pongo? No, señor, es el precio real, es la información real. ¿Qué pasa si usted pone un valor en la escritura y llega usted al banco y en vez de 100,000 pesos lleva usted 200,000? Bueno, pues de entrada va a tener un problema fiscal porque le van a decir, oye, espérame, ¿de dónde es esto? Ah, vendí una casa. Ah, copia de tu escritura o una constancia del notario. Aquí está. Oye, son 100 y traes 200, ¿de dónde salió esto otro? Y entonces, bueno, pues va a tener por lo menos un gran problema. Estimado auditorio, esperamos que esta información, como siempre, sea de su utilidad. Lo esperamos en el siguiente programa Consejo Notarial.